aquí enterrado en la maleza, ahora ya voy a acceder a uno de los bloques de piso. Te lo juro, me da la sensación de escuchar algo, ¿eh? ¡Hola! Sí, voy a tener que saltar por esta ventana. Ay. Ay. Mira, las zapatillas. Yorbus. Ostras. Mira, ¿ves? Que yo creo, me da la sensación que esto tiene que ser de alguien más importante, la verdad. Oh, mira qué cristalera, ¿eh? Ustedes imaginarse cuando esto estaba bien en su día, sin la maleza, las vistas que tendría que tener. Unas cintas de caminar, o sea, de hacer bici, perdón. Y yo flipando, ¿eh? Y mira, esto es como una chimenea. Aquí una foto que no me voy a acercar. Hay datos personales también. Ostras, tío, ¿esto qué es? Un mando de algo, ¿no? Sí, mira, lo voy a poner aquí. Un mando de un televisor. Uf, que esta es ya una señora casa. ¿Veis las zapatillas y todo? Del señor de la casa. Que voy a tirar de luz. Que me estoy quedando sin batería también. A ver si es que llevo muchas horas grabando, tío. Oh, mira. Aquí una pequeña habitación. Conserva ropa de cama y eso. A unas perchas. Y el suelo, esto tiene que aislar el frío que flipa. Y más en la zona donde me encuentro. Pero está más vacía esta casa, pese a que sea más grande. Anda, mira. Cuarto de baño. Bastante grande. Y esto aquí, que estaría aquí, ¿no? Estaría aquí en esta posición. No, mira, estaba aquí. ¿Vale? Y se ve que la han quitado o se ha caído algo. Y esta otra habitación. Wow, pues esta casa la verdad que es grande, ¿eh? Mira las maletas, tío. Eso es cuero, ¿no? Porque me da la sensación que es cuero. ¿Esto qué es? ¿Una despensa? No, esto es como una sala de estar pequeñita, ¿no? Mira, las botas de agua, ellos están nuevas, ¿eh? ¿Verdad, eh? Guantes de trabajo. Increíble familia. Y esto, lavavajillas, una antigua lavadora puede ser, ¿no? El lavadero. Mira, botas de trabajo. Y yo flipando, tío, que estoy flipando, vamos. Y este es cuarto de baño, ¿no? Sí, otro cuarto de baño. Aquí para la parte de abajo. Déjame tal como estaba.
Mirad la cocina. Fijarse la cocina con los utensilios todavía aquí. Mira, las sartenes, los platos, todo, tío. Espectacular. Aquí para guardar las cosas de la cocina. Y esto es de piscina, ¿no? Sí. Esto es de piscina. Mira, qué pedazo de muebles de cocina. Me están sonando las tripas. Y está empezando a entrar hambre. Wow. Que mira, ahí está un trofeo. Wow, increíble. Increíble. De verdad, pues está en la casa. Está en la casa. No sé yo si por aquí habrá salida. Voy a ir saliendo para afuera, familia, y a ver qué más nos queda por ver en este poblado, ¿vale? Mira, familia, me iba a ir antes de la casa, ¿vale? Pero he encontrado aquí un dato, ¿vale? Que os he mostrado antes este trofeo. Y he encontrado un dato muy importante que según puedo atar cabos, que esta casa era de un químico. O sea, de la empresa Fenosa. O sea que esta casa, como he dicho antes, tenía que ser de alguien importante y mira, y es de un químico. Así que nada, voy a proceder a salir para afuera, ¿vale? Y esta casa, pues no sé, que tiene más o menos la misma pinta que la que acabamos de ver. Oh, mira, pero aquí conserva también cosas en este garaje. Juguetes. Un mueble bar. Allí hay un carrito de juguetes y botella de sidras. Qué bueno, tío. De verdad que estoy alucinando con este sitio, ¿eh? Mira, yo creo que por aquí no se puede acceder. Pero es que mira la casa, ¿eh? Uf, increíble, ¿eh? Voy a ir por la parte de atrás. A ver si puedo acceder. Que no sé. A alguien que me lo dé en comentarios esto para qué sirve. La verdad. Me ha llamado la atención. A ver. Ah, mira, por ahí está abierto. Vamos a darle caña. Vaya cristalera, mira. Mira, nada más que entramos, mira. Encuentro esto que me supongo yo que será de las maletas. Y a tirar de luz. Que es, mira, muy parecida, igual que la otra que acabamos de ver. Pero esta sí que es cierto que está más vacía. ¿Ves? Y conserva televisor. ¿Ves que esto es iba así como una... Sí, es una chimenea, pero es que es rara, ¿eh? Nunca he visto una chimenea con este diseño, la verdad.
Qué rico los suelos. Esto tiene que aislar del frío que flipa. Esta cocina, que también está bastante bien. ¡Guau! ¡Anda! ¡Anda! La botellita de alcohol. Madre mía, cómo se ponía aquí en esta casa. Increíble, ¿eh? La despensa, que me sorprende que esta despensa sea más pequeña que de las casas anteriores que hemos estado viendo. Mira, esto es un microondas, ¿no? Sí, microondas. Aquí también conserva un sofá. Mira, un TVO de zipizape. Ropa. El teléfono ahí al fondo. Flipante familia, de verdad. Increíble todo. Y además te digo una cosa, ¿eh? No veas el pedazo de pie que tenía el tío. La botella de sidra, paragüita. Y las habitaciones, a ver cómo se conservan. Las habitaciones están vacías, la verdad. Sí, en esta ocasión las habitaciones están vacías. Muy buen cuarto de baño. Aquí queda un zapato, unas maletas. Y mira, aquí hay caquita de animales. Bueno familia, pues voy a ir saliendo, ¿vale? Voy a dejar esto encajado, aunque estuviese abierto, pero voy a dejarlo encajado. Ahí. Voy a ir saliendo y tengo que recopilar a ver qué me queda por enseñar del poblado. Pero, ¿qué os está pareciendo? Es grande esto, ¿eh? Y mira que de verdad que si yo me parase a enseñaros casas por casa, me coge la noche y aún así me está atardeciendo, ¿vale? También es cierto que está nublado y que me ha empezado a llover en varias ocasiones, pero yo creo que voy a mirar a ver qué más os puedo mostrar, ¿vale? No me extraña nada que tenga que volver a coger coche porque lo tengo que coger ya en varias ocasiones para ir mostrando la zona del poblado, porque yo no sé la dimensión que tiene que tener esto, pero vamos, de verdad que esto parece que nunca se acaba, ¿eh? Bueno familia, mira, os quiero mostrar que aquí hay una iglesia. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que siguen viniendo los vecinos de aquí del pueblo cerquita, entonces no la puedo mostrar, pero la verdad que sí que es cierto que es muy bonito, por lo menos las vistas, y os lo muestro. Mira, esta es la iglesia, que es lo único que conservan, ¿vale? Es lo único que se conserva del poblado. Aquí os puedo mostrar un poquito. No sé si podréis ver. ¿Ves? Pero sí. Y la iglesia se mantiene. ¿Ves? A ver si de forma que podéis ver. Pero bueno. Aquí enterrado en la maleza hay un garaje. ¡Ostras!
Madre mía. No hay mucho que ver, pero... Bueno, mira. Está todo lleno de... Lo usaban como almacén. Vale, pero mira. Cómo está todo. La verdad que la iglesia es muy bonita, ¿eh? Y esto me ha llamado mucho la atención. Que otra vez me está empezando a llover. Mira. Esto sería el campanario, ¿no? Sí, porque ¿ves? Allí tiene como los huecos para poner la campana. Mira, aquí. Un libro de matemática, ¿vale? Aquí. Fijarse, ¿eh? Wow. Mira la iglesia como es. Tengo que tener cuidado de que no se me moje mucho la cámara. Ahora ya voy a acceder a uno de los bloques de piso. ¿A cuáles? La verdad que sinceramente estoy contando que hay por lo menos 5 o 6 bloques de piso. No sé en qué estado se encontrarán, si mantienen cosas o no, pero por lo menos para mostraros, aunque sea uno, porque la verdad que me estoy quedando sin batería y tengo que darle caña a esto. Mira, como he comentado, familia, voy a ir para este primer bloque de piso, ¿vale? Que es que mira, es que mira. Entonces, a ver, me extraña a mí que todo esto se conserve, ¿no? Con todas sus cosas. Pero bueno, que son de 4 plantas, ¿eh? Mira. Madre mía. ¡Hola! Te lo juro, me da la sensación de escuchar algo, ¿eh? Bueno, mira. Aquí para empezar, encontramos aquí un muñequito. No quiero enfocar mucho. ¡Hola! Quiero pensar que los ruidos que se escuchan son del aire, ¿vale? Quiero pensar. Y aparte, menos mal que me he metido en este bloque de piso porque ahora está empezando a apretar, ¿vale? Mira, este es un bajo. ¡Guau! La cocina está bastante destrozada, pero mira, sí que es cierto que conserva la freidora, el horno a favor, su pequeña... Mira, el lavadero y todo. ¡Qué arte! Este es un bajo, ¿vale? Esto, mira, está muy bien porque es donde tenía la nevera y el congelador. O arcón, ¿no? Como se suele llamar. Arcón. Mira, aquí lo de la llave. Este sería un saloncito, ¿no? Con su terraza. Vista a los vecinos. Mira, de 2015. O sea que... Colchón, esto es una habitación. Quiero entender que era de niño o niña. O una habitación infantil. Cuarto de baño.
Otra habitación. Otra habitación. Es que son pisos chiquititos, pero bueno. Este es el bajo, que la verdad, si alguien sabe qué es esto, que lo deje en los comentarios. La verdad que me llama la atención, ¿eh? Que no sé qué es. Ostras. Y pesa, ¿eh? Voy un momento al coche. Menos mal que me he traído cargadores y todo, porque he dejado cargando una batería externa. Y voy al coche un momento porque me estoy quedando sin batería en la cámara. Disculpadme, familia, que tengo que ir a por la batería externa de la cámara. Por lo menos a ver si me da lugar a mostraros este bloque de piso. Porque ya te digo, este es tan grande que me queda sin batería en todos lados. Pero bueno, mira, cargando. Vamos a darle caña, porque me va a coger la noche. Joder, el aire acojona, con el ruido de puerta. Esto es la primera planta. Mira esta puerta, Voy a pasar por debajo. Ay, mira. Un sofá. Aquí la cocina con el televisor. Aquí. ¿Ves? Pero en fin y al cabo, la distribución de los pisos son iguales. Visto un piso, son todos vistos. Aquí están todos ya más vacíos. Mira. Esto aquí del ordenador. Que mira qué vista, Increíble, tío. Esto aquí una habitación vacía. Y esto está vacío. Una habitación vacía. Pues nada. Sí, es que mira cómo está la puerta, Si esto no se ha roto solo, Joder, mira. Mira el aire. De verdad, tío. Me parece que hay fantasmamos. Es que ya te digo, da la sensación que todos los pisos van a ser iguales. La cocina. Ostras, la que está cayendo, ¿ves? Que es un portazo por todos lados. Hay algunas puertas que no se pueden abrir. Créanme que ahora mismo tengo los pelos de punta, porque aunque sé que es el aire, pero yo esto acojona, Esto acojona porque ya te digo, el aire, los ruidos y todo. Estoy un poquito acojonado, la verdad. Mira,
extraño pero curioso. Aquí un televisor. ¿Ves? Otro piso. Este sí que es cierto que conserva algo mejor, ¿ves? ¿Qué se está levantando un aire, tío? Que flipa, ¿eh? Y créanme que me he asegurado de que no haya nadie, ¿eh? Pero es que... no vea, ¿eh? ¡Hola! Que va el aire, tío. Mira, estoy ya en la última planta, ¿vale? Pues sinceramente quiero ver esto lo antes posible. La verdad. Mira. Este conserva un sofá cama. Que vamos, que mira, que no os miento, ¿eh? Que estoy en la última planta y mira la que está cayendo. Y ya os digo, quiero ver esto lo antes posible porque me ha cogido más tiempo. Aquí el cuarto de baño. Las habitaciones, tío. Mira, este conserva todavía el resto de mobiliario. Mira, el televisor. Mira, tiene hasta un pequeño balcón. Oye, pues mira, ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Familia, disculpadme, sé que voy ya un poquito en modo express, pero es que ya te digo, es que me está cogiendo el toro y en un rato pues me tengo que ir a hospedarme por ahí. Entonces os digo, os estoy enseñando esto lo más ligero posible y de la mejor manera posible, pero que ya te digo, todos los pisos, todos los bloques de pisos tienen toda la misma pinta. Mira, mira los porrazos que suenan. Esto, ostras. Dios, vaya buena pila, ¿eh? Para lavar las cositas de la cocina. La ropa. Me voy a asomar este de enfrente y ya voy bajando. Que mirad, ¿eh? Mira. Es que hace un aire que flipa. Mira, todo lleno de discos. El libro. Mira, mira. Este es otro piso, ¿vale? Esto es otro piso. Que sí que es cierto que se conserva algo más, pero todo documentos, discos. Aquí el mando de la tele, que me supongo yo que será de esa que os mostré. Bueno, o no, porque esto es otro piso. Mirad, cómo está todo esto lleno. Madre mía. Que me gustaba. Y que me gusta el rally. Este es el salón. ¿Lo ves que está todo abierto y hace una corriente? Pero este piso la verdad que me está sorprendiendo porque conserva muchas cosas, la verdad. Mira. Mira, tío. La habitación de matrimonio. Mira, la cartera, vaqueros, diploma. Todo, tío. Uf. Hay diploma y todo, Conserva ropa. Y yo. Increíble. De verdad, familia. Aunque sean pisos y están más destrozados y todo eso, pero bueno, siguen conservando muchas cosas, ¿sabes? Mira, se me ha cerrado hasta la puerta, ¿ves?
Así que nada, familia, voy a ir saliendo, voy a bajar, ¿vale? Bueno, no sé qué os estará pareciendo, pero me gustaría leeros por los comentarios a ver qué os está pareciendo todas estas exploraciones que os estoy trayendo, ¿vale? Y nada, a seguir, que me coge el toro. Aquí una escalera para el trasteo. Entonces vamos a ver ya lo último que queda.